tierra de esclavitud. Como Dios nos sacó de Egipto. Amén. Del pecado. Bajo el imperio del mal, el imperio del pecado, el imperio de Satanás. Eso representa Egipto. Eso representa el faraón. El pueblo estaba bajo la cobertura de Dios, bajo el cuidado de Dios. Desobedeció y Dios lo sacó. Y entonces empezamos a vivir en ese mundo de terror. Lágrimas, dolor y llanto. Pero Dios es bueno. Amén. Amén. Y ese Dios que es bueno tiene prioridades. Él nos exige prioridades. No es que somos hijos de Dios y ya volvamos a andar como andábamos en Egipto. Él nos advierte, nos recuerda el plan original, cómo la desobediencia nos hizo parar en aquel lugar. Si hoy en día desobedecemos, volvemos a parar en aquel lugar. Es decir, el camino de la bendición de Dios es el camino de la obediencia. Y lo vamos a estar viendo en esta enseñanza que Dios trae hoy a través de su siervo. El tema de la enseñanza de hoy. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es decir que Dios pone en medio de su pueblo diferentes ministerios, que le llaman el ministerio quíntuple, con un objetivo, y es edificar al santo, a edificar al apartado y edificar, todos sabemos que construir. Amén. Construir, perfeccionar, dice perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos, edificar al cuerpo de Cristo. Cuerpo del Señor, y lo edificando. Entonces nosotros como iglesia debemos de saber que vamos a ser perfeccionados. Bendito sea el Señor. Y que también vamos a ser edificados, perfeccionados y edificados. Y como dije anteriormente, constituye ministerio para eso. Jesús tenía una manera de actuar. Jesús dice a los evangelios que iba por todos los lugares enseñando, predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. Él sabía que muchas cosas del pueblo estaba cayendo en esclavitud porque no conocía. Entonces él tenía que enseñar. Por eso dice Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, muchas cosas que el pueblo de Dios tiene que aprender. Por eso es necesario predicando, enseñando, ¿y qué otra cosa? Y sanando. O sanando. Primero enseñaba una verdad, un principio bíblico, algo que no conocía. Luego te daba las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es lo que se llama evangelizar. Evangelio, buenas noticias. Y ya después que tú tenías la buena noticia, ya conocías, llegó la buena noticia y ocurrió el milagro. Es decir, que tú puedes estar ahí sentado,
venir una verdad, entrar a tu vida, ser libre, y ahí mismo recibes una sanidad. Ahí mismo sentado, sin que ningún hermano, ni el pastor, ni ningún evangelista te toque. Amén. La palabra es medicina a los huesos. Cuando conoces la palabra, tu cuerpo tiene la disyuntiva de aceptarla o no. Si la aceptas, se salva. Si no, seguirás enfermo. Cierto, a veces estamos llenos de otras enseñanzas y de otras convicciones. Y cuando viene el vino nuevo, la palabra fresca, nos ponemos reacios. No puede entrar esa palabra. En vinos viejos, ¿no? En odres viejos. En odres viejos, perdón. Entonces empieza aquello. Y protestas y peleas. Y lo que estás dando a denotar es tu vieja naturaleza. Tu vieja levadura. Por eso es que incluso cuando él traía estas palabras a sus discípulos, muchos decían, él hablando un día dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá parte conmigo. En el pueblo de Dios estaba prohibida el canibalismo. Incluso estaba prohibida tomar la sangre. Porque decía que en él manaba la vida. Entonces, Dios había leyes para desangrar los animales antes de comerlos. Pero Jesús decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre. Aquellos hombres carnales israelitas no podían entender las palabras espirituales que él decía. Y así está la iglesia. Desgraciadamente, a veces están hablando palabras espirituales y quieren reaccionar en su carne. Y te das cuenta como pastor que no puedes estar echando un vino nuevo en un odre viejo. O sea, hay un momento que el mismo Espíritu te dice, tranquilo, hay que romper ese odre. Porque los gases que trae un vino nuevo, cuando empiecen a fermentar, van a coger aquel odre y lo van a estallar. Entonces tú tienes que soltar la palabra y cuando veas que hay algo molesto, entonces tienes que decirle, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, espiritualmente, no vas a entender las cosas espirituales. Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para eso es locura y no la puede entender. O muchas veces piensa que porque lo has hecho por rituales en la carne, ya lo hiciste. No, Nicodemo, es en el Espíritu. No es que ya nací. Sí, Nicodemo, ya naciste, pero en la carne. Sí, Nicodemo, ya lo hiciste, pero en la carne. Ahora, Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. Ahora, Nicodemo, lo que hiciste en el pasado y no funcionó, tienes que hacerlo de nuevo en el Espíritu. No, pero ya lo he hecho. En la carne. Entra en la locura. Bendito sea Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Números, capítulo 15. Un tema muy poco leído. Jesús habló de él. Jesús habló de este tema.
Número 15 del 37 al 41. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos sacó de Egipto. Ok. Dios nos hizo sus hijos. Amén. Pero Dios quería algo, y era que fuéramos obedientes. Amén. Que cumpliéramos sus mandamientos. Pero Dios aquí utiliza un método. Dice, cuando se hagan vestiduras, y en la vestidura se pongan unas franjas. Franjas y flecos. ¿Para qué? Azules. ¿Para qué? Cada vez que nos miremos, nos acordemos de sus mandamientos. Pero Dios quiere que lo uses. Que en tu ropa estén los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Entonces Él dice: hazte un vestido y en los bordes ponte unas cintas azules para que te recuerdes de mis mandamientos. Donde quiera que vayas a hacer algo, soy santo, soy apartado, tengo mandamientos, no voy por libre. Es decir, que Dios quiere que nosotros le digamos al mundo que no nos gobernamos, que somos personas sujetas. Cuando el mundo vea espiritualmente que tú eres sujeta a Dios, no te va a decir vamos a tomar cervezas, ni vamos a fumar marihuana, ni vamos a hacer estas y aquellas cosas. Pero si tú mismo en un momento flaqueas y vas a actuar, y tú mismo te miras, espera tu momento, tengo cintas, tengo estatutos, tengo preceptos. Estuve en Egipto, alguien me sacó, estuve en la cárcel, alguien me libertó, hay una evidencia en mi cuerpo, en mi vestidura, en mi ministerio. Hay una evidencia de que pertenezco a alguien, y alguien me puso estatutos.
Porque por violar esos estatutos, mira dónde paró Adán. Deuteronomio 6. Del versículo 6 al 9. Importante, estamos en el tema. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las palabras de Dios, los mandamientos de Dios. Vuelve aquí Dios a decirle a su pueblo que esas son las palabras que tienen que estar en tu corazón. El corazón del hombre carnal, es almático, es engañoso más que todas las cosas. Eso lo dice Jeremías 17:3. Pero él quiere tu corazón espiritual, el hombre interior, el hombre espiritual que hay en ti, tiene que vivir sujeto a la palabra de Dios. El hombre espiritual tiene que llenarse de la palabra de Dios. El hombre espiritual tiene que decir la palabra de Dios. El hombre espiritual tiene que tener los frontales la frente. Aquí así delante la palabra de Dios. Donde quiera que tú vas, la palabra de Dios. Donde quiera que tú te mueves, la palabra de Dios. Te la atarás en la mano, la palabra de Dios. La pondrás en tu casa, la palabra de Dios. La pondrás en los postes de tu casa, la palabra de Dios. La pondrás en la puerta de tu casa, la palabra de Dios. Cuando la gente se acerca a ti, lo que va a ver de ti es la palabra de Dios. No conceptos, ni teologías, ni filosofías, ni ideas de hombre. La palabra de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, es la palabra de Dios la que funciona. Es la palabra de Dios la que dice que eres sano. Es la palabra de Dios la que dice que eres libre. Es la palabra de Dios la que dice que eres salvo. Entonces, ¿qué vas a oír? La palabra del mundo que dice que eres enfermo. La palabra del mundo que dice que eres un esclavo del trabajo, de tu vida, de tu familia. La palabra del mundo que dice que estás perdido, que no sirves para nada, que eres un hombre pobre, tanto espiritual como material. Tienes dos variantes. Por eso Él quiere que tú te ates en los frontales, en la mano, en los postes, la palabra de Dios. No puedes vivir si no es por la palabra de Dios. Y hemos hablado que no es nada más logo, la palabra de Dios revelada, porque es la palabra de Dios en tu espíritu. Cuando vayas a orar, ora por la palabra de Dios. Evitas vanas palabrerías. Di la palabra de Dios, le dijo el centurión a Jesús. Di la palabra. Bendito sea el Señor. Lo que funciona es la palabra de Dios. Porque hay un misterio en la palabra de Dios.